Mi nombre es Darío Gutiérrez y les voy a hablar sobre el seguimiento, sus características y la base legal. Significado de sobreseimiento. Significa que no se va a continuar con la investigación ni con el proceso judicial y la persona queda en plena libertad. También cesa cualquier medida en su contra, de manera que no hay que seguir cumpliendo algún régimen de presentación o alguna otra medida dictada por el tribunal, salvo que el Ministerio Público apele. Esta apelación, o para nosotros darnos cuenta si el sobreseimiento es una sentencia firme, el Ministerio Público tiene un lapso de 5 días para apelar esta decisión. Así lo estipula en los artículos 439 y 440 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual dice que son recurribles ante la Corte de Apelaciones las siguientes decisiones: las que pongan fin al proceso o hagan imposible su continuación, como el sobreseimiento, es decir, que este se puede apelar. Y el 440 dice que el recurso de apelación se interpondrá por escrito debidamente fundado ante el tribunal que dictó la decisión, dentro del término de 5 días contados a partir de la notificación. Ahora bien, ¿por qué se puede dictar el sobreseimiento? El sobreseimiento se dicta o por falta de pruebas, o el delito no logró demostrarse, o el hecho imputado no tiene carácter penal. También por el transcurso del tiempo máximo establecido por la ley para establecer la responsabilidad penal del imputado, o cuando no haya bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Esto está tipificado en el artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal. Así lo tipifica, y el procedimiento es que en el artículo 46 dice que finalizado el plazo o el régimen de prueba, el juez o la jueza convocará a una audiencia notificando la realización de la misma al Ministerio Público, al imputado o imputada y a la víctima, y luego de verificado el total y cabal cumplimiento de todas las obligaciones impuestas, podrá decretar el sobreseimiento de la causa. Ahora bien, ¿quién es la persona encargada de dictar el sobreseimiento? Lo dicta el juez o lo puede dictar porque el Ministerio Público lo solicitó en un acto conclusivo. Pero ahora puede ser solicitado también por el propio imputado. Según el artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal, dice que el imputado o imputada tendrá los siguientes derechos. Entre eso es solicitar ante el tribunal la causa de sobreseimiento conforme a lo establecido en este código. Uno de los procedimientos del sobreseimiento es notificarlo, y esta notificación se debe hacer por escrito, en conjunto con el auto que decreta el sobreseimiento. Es muy importante saber que después que hacen la sentencia del sobreseimiento y lo pasan por escrito, la persona debe dirigirse ante el tribunal y solicitar las copias certificadas del auto que decreta el sobreseimiento. Esto para evitar algún futuro de algún tipo de inconveniente o equivocación. Sus características, las características del sobreseimiento, podemos decir que es un pronunciamiento jurisdiccional, tiene fuerza de decisión definitiva, produce cosa juzgada, es personal y debe ser motivado. Finalmente, para englobar el concepto de sobreseimiento, puedo decir que es la naturaleza jurídica del sobreseimiento es la de ser una decisión que le pone término al juicio con fuerza de definitiva, que extingue la acción penal y pasa en autoridad de cosa juzgada. Muchísimas gracias por su atención. Buenas noches, mi nombre es Leti Mora, soy integrante del equipo número 3. El punto que voy a tratar es sobre la acusación. Ese es el punto que me correspondió hablarles en esta oportunidad. Como primer punto tenemos como una pequeña definición de qué es una acusación. ¿Sí? La acusación es un acto conclusivo
que contiene la pretensión punitiva y solicitud de enjuiciamiento de los probables responsables de la comisión de algún hecho punible. Entre otras definición tenemos también que se le atribuye por parte del órgano acusador a una persona debidamente individualizada que haya sido partícipe de algún hecho delictivo de lo que se le esté investigando. Como segundo punto tenemos las características de la acusación. Entre las características de la acusación podemos mencionar que es un acto que concluye la fase preparatoria, ¿sí? Quiere decir que le da respuesta positiva a la parte víctima en el proceso y pone fin a la investigación, ¿sí? Como segunda característica tenemos es un acto formal. ¿Qué quiere decir que es un acto formal? Que cumple con las exigencias contenidas en el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Sí? ¿Qué quiere decir ese artículo? Que son aquellas nuevas pruebas que aparezcan con posterioridad a la realización de la audiencia preliminar. Como tercera característica tenemos que debe estar fundamentada. ¿Qué quiere decir que debe estar fundamentada? Representa con más razón, debe de estar fundamentada con más razón, tanto fáctica como jurídicamente hablando. Debe presentar los elementos de convicción que avalen dicha solicitud de enjuiciamiento debido a los elementos de convicción que se haya presentado en ese escrito acusatorio, ¿sí? Como cuarta característica, hablamos de que no pone fin al proceso. ¿Por qué no pone fin al proceso? Porque efectivamente se concluye la fase preparatoria, más no concluye el caso como tal, ¿sí? Porque eso pasaría a un tribunal para fijar las audiencias preliminares y continuar la siguiente fase. Y como quinta contiene la pretensión punitiva especial, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado mediante algún tribunal se encarga de hacer la solicitud del enjuiciamiento o de la pretensión de la persona por el cual está siendo acusada, ¿sí? Como siguiente punto tenemos procedimiento y base legal. El procedimiento de una acusación se presenta es debido a todo el proceso de investigación que se haya manifestado durante la fase preparatoria, que la denuncia, que se investigó, testigos, todo lo que tenga que ver esté relacionado con la investigación que el Ministerio Público haya aperturado. Entre la base legal que tiene, bueno, la acusación está contemplada en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal y allí mismo se refleja los requisitos que deben de ser presentados. Entre el primer requisito tenemos los datos del imputado y datos del defensor. La relación clara y precisa del hecho por el cual se está haciendo esa investigación, fundamentos de la imputación con expresión de los elementos de convicción que motivaron a hacer eso. Como cuarto tenemos la expresión de los preceptos jurídicos aplicables, el ofrecimiento de los medios de prueba que presentarán en el juicio y por último la solicitud de enjuiciamiento para que eso pase al tribunal y se decida qué tipo de condena va a tener esa persona o la solicitud, o si pasa a juicio o si pasa o si desestiman la acusación, ¿sí? O admite hechos en la primera fase, que es la fase preliminar. Cuando hay un medio de presentación de acusación, que es cuando la persona es privada de libertad por algún delito que haya cometido y efectivamente el Ministerio Público tiene un lapso de 30 días para presentar el acto conclusivo y si en esos 30 días no está la investigación completa, pues tiene un lapso de 15 días más
para hacer dicha presentación. Eso es todo. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es José Luis Portillo. En esta oportunidad les estaré comentando sobre la flagrancia, el procedimiento de flagrancia. La presión en flagrancia es uno de los delitos de los medios que da inicio al proceso penal, y el artículo 234 del Código Procesal Penal define la flagrancia como el delito que acaba de cometerse o cuando el sospechoso sea perseguido por las autoridades policiales, por la víctima o por el Ministerio Público, o cuando se le sorprenda a poco tiempo de haberse cometido el hecho punible en el lugar o cerca del lugar donde sucedieron los hechos. Ahora bien, cualquier autoridad deberá y cualquier particular podrá aprehender al sospechoso, y una vez que éste haya sido detenido deberá ser entregado a la autoridad competente, y esta autoridad está en la obligación de ponerlo a disposición del Ministerio Público en un lapso no mayor a 12 horas, a partir del momento de la aprehensión, claro, y sin perjuicio de lo expuesto en la Constitución, que le da inmunidad a los diputados de la Asamblea Nacional y a los consejos legislativos. Ok, se entiende que cuando se habla de flagrancia se refiere al autor del delito, o sea, a las personas que han sido sorprendidas en la realización del hecho punible del sistema penal, y el sistema penal indica que cuando se produzca una detención en flagrancia y luego de que el organismo, como lo dije, tenga 12 horas para ponerlo a disposición del Ministerio Público, el Ministerio Público tendrá un lapso no mayor a 36 horas para presentar al aprendido, es decir, 48 en total, para que delante del juez se dé la audiencia oral, donde se determinará si hubo o no realmente la flagrancia. Asimismo, se determinará cuál será el procedimiento a seguir y las medidas a tomar, como lo establece el artículo 373 del Código Procesal Penal, el cual dice que en la audiencia de presentación el fiscal solicitará la aplicación del procedimiento ordinario o el abreviado, según sea el caso, y la imposición de la medida de coerción personal o la libertad del aprendido. A partir de ese momento, el juez tendrá 48 horas para decidir de acuerdo a lo solicitado. Ahora, si se solicitó el procedimiento, o sea, si el fiscal solicitó el procedimiento ordinario y el juez lo ordena, el juez levantará la acta correspondiente. Si el juez decreta procedimiento abreviado, claro, previo solicitud del fiscal, el juez enviará las actuaciones al tribunal de juicio para que se celebre el mismo dentro de los 10 a 15 días siguientes. Pero claro, sin antes recibirla por parte del Ministerio Público la respectiva acusación. Pero esa acusación tiene que llegar con 5 días de anticipación del juicio para que le dé tiempo a la defensa de demorarse. En Venezuela, la flagrancia se fundamenta legalmente en el artículo 234 del Código Procesal Penal y en los artículos 44 y 47 de la Constitución. El 234 les explicó, y el 44 de la Constitución habla sobre la libertad personal, o sea, ninguna persona puede ser detenida a menos que existan dos circunstancias: una orden judicial, o sea, o que sea sorprendido en flagrancia. Pero en cuanto al artículo 47, que dice que el hogar y todo recinto privado de personas son inviolables, o sea que no se pueden ser allanadas o menos que exista la orden judicial o para impedir la realización de un delito. Por ejemplo, si el funcionario policial se percata que dentro de una vivienda se está cometiendo un delito, está en la obligación de entrar e intervenir. O si por el contrario se encuentra en una persecución y el delincuente ingresa a una vivienda, también puede entrar y aprender. Todo lo anteriormente planteado se puede fundamentar en la sentencia de 2580 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que en resumen trata de una apelación por parte de la defensa al procedimiento y posterior declaración del Tribunal de Control de Vargas de privar preventivamente a un ciudadano de nombre Naudil Pérez. Este ciudadano fue aprendido en el aeropuerto de Maiquetía porque llevaba varios kilos de droga en el estómago. Por parte de la guardia lo aprendió. La defensa planteó que la detención de su defendido fue ilegítima porque no se encontraba bajo las dos circunstancias del artículo 44 de la Constitución que se aplicó. Pero la sala lo resolvió reconociendo que efectivamente no había orden judicial, pero sí la flagrancia, y la fundamentó en el artículo. Para ese entonces estaba vigente el Código Penal del 2001, el Código Penal del 2001, y el artículo era el 248, y se enfocó en que la sola sospecha
permite aprender al perseguido y que la existencia de la droga aunque la existencia de la droga se comprobó posteriormente de la detención del ciudadano, los funcionarios que lo detuvieron apelaron a su experiencia. Muchísimas gracias. Buenas noches, mi nombre es Leti Mora, soy integrante del equipo número 3 y les voy a hablar sobre la fase intermedia. La fase intermedia quiere decir es el conjunto de actos procesales que median después de que el Ministerio Público ha concluido la investigación, ha dado por terminada la fase preparatoria y ha presentado su respectivo acto conclusivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el fiscal del Ministerio Público presenta unos actos conclusivos que puede ser un sobreseimiento, una acusación o un archivo fiscal. En esta fase del proceso se entabla un proceso se entabla y se encamina este proceso para determinar si se abre un juicio oral y público en contra de él o los acusados, los que el Ministerio Público haya presentado respectivo acto conclusivo. Sí, después que presentan el acto conclusivo, si es una acusación, que la fase intermedia corresponde a la acusación, ese juez, después de presentada la acusación, convocará a las partes a audiencia oral que deberá realizarse en un plazo no menor de 15 días ni mayor de 20 días. La víctima podrá, dentro de un plazo de 5 días, contado desde la notificación de la convocatoria, adherir a la acusación del fiscal del Ministerio Público, una acusación particular propia, cumpliendo con todos los requisitos que se contemplan en el artículo 326 del COP. La admisión de la acusación debe particular propia de la víctima al término de la audiencia preliminar. Le conferiría la cualidad de parte querellante en caso de ostentarla con anterioridad por no haberse querellado previamente durante la fase preparatoria. ¿Sí? La fase intermedia se encuentra contemplada en el artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal. El artículo 328 del Código Orgánico Procesal Penal nos habla de las facultades y cargas de las partes, que pueden presentarse hasta 5 días antes del vencimiento del plazo fijado para la celebración de la audiencia preliminar. Esas son pruebas que de repente llegan al Ministerio Público que no fueron promovidas en el momento de la acusación y llegaron a posterior, y hay pues que hacerla en ese lapso, antes de que convoquen a la audiencia preliminar en ese lapso de 5 días. Después que se recibe la acusación, el juez admitirá o no la acusación, y si no la admite, el fiscal del Ministerio Público tiene una segunda oportunidad de presentar una acusación. Durante ese proceso de fase intermedia, el imputado puede admitir o no los hechos. Él puede estar siendo juzgado en privado de libertad o en libertad puede estar siendo juzgado. El desarrollo de la audiencia se realizará, en la cual las partes expondrán brevemente los fundamentos de sus peticiones durante la audiencia. El imputado podrá solicitar que se le reciba su declaración en esa audiencia preliminar que se dé, la cual será rendida con las formalidades previstas en este código. Recuerde que en esa audiencia pues tiene que ser presentadas las partes, que son el fiscal del Ministerio Público, la víctima, el defensor y el imputado. Muchas gracias.